al académico Gentil Almario Vieda, quien disertará sobre el tema Francisco de Miranda y el Bicentenario de la Independencia. Señor doctor Juan Camilo Rodríguez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Eduardo Durán, vicepresidente, doctor Luis Horacio López, secretario académico, señores académicos. La lectura que tengo el honor de hacer a ustedes hoy es parte de un libro que he escrito sobre el general Miranda y que tiene prólogo del doctor Eduardo Santa. Son apenas algunos aspectos ligeramente tratados y se dejan lógicamente por fuera muchos que podrían ser de interés, pero por razones de tiempo, como es natural, no se tocarán. Hablando de la independencia de España, en el bicentenario de este magno acontecimiento, es de justicia elemental intentar acercarnos a la figura prócera de Miranda, partiendo de un hecho real e histórico. Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez fue a la independencia de América Hispana lo que Antonio Nariño Álvarez a la independencia de Colombia. Fueron sin discusión ni duda los precursores. De don Antonio Nariño conocemos lo suficiente y con motivo de la celebración del Bicentenario se ha hecho honor a su recuerdo en forma que consideramos adecuada y justa. No pasa lo mismo con la figura de Miranda, un tanto lejana y podríamos decir parcialmente descuidada por la historiografía colombiana por no haber estado directamente vinculado a nuestra lucha emancipadora. No pretendemos significar, con lo dicho, que no haya habido eminentes escritores e historiadores que se hayan eventualmente ocupado del caraqueño, pero la realidad es que este hecho materializa un descuido que debe remediarse más temprano que tarde. Por esta razón, y sin ningún título para ello, con el presente ensayo aspiramos a contribuir en algo para rendirle un merecido homenaje a su memoria en la celebración bicentenaria. Su origen. Con respecto a la fecha de nacimiento de Miranda, se han cometido errores que se subsanan con la investigación hecha por Eduardo Posada, publicada en el Boletín de Historia y Antigüedades de 1926, que en la parte pertinente dice, comillas, ni su biógrafo Becerra ni el señor Parra Pérez han publicado bien la partida del prócer. El primero pone la que no es, el segundo no la inserta completa. Nosotros la tomamos del archivo de la parroquia de la Catedral, libro 13b, folio 196, que dice, en la Catedral de la ciudad de Caracas, en 5 de abril de 1750 años, yo, el infrascrito teniente cura, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma y di bendición a Sebastián Francisco, párvulo que nació a 28 de marzo, hijo legítimo de don Sebastián de Miranda y de Francisca Antonia Rodríguez. Fue su padrino el bachiller don Tomás Bautista de Melo, a quien advertí el parentesco espiritual y obligación. Y para que conste lo firmé. Ministro Juan de Rada, se cierran comillas. La familia. Fueron sus padres, como hemos dicho, Sebastián de Miranda Ravelo y Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa. Él, comerciante nacido en Canarias, y ella, dama bella y distinguida de Caracas. Su vida al calor del hogar fue corta por su espíritu inquieto y audaz. Su permanencia en el ejército español, al que se vinculó profesionalmente, lo empleó en África, la península y por último en Cuba, en donde abandonó el servicio con el grado de teniente coronel. Debe recordarse que este es un delito dentro del ambiente militar muy grave, el abandono del servicio. El ejército y el gobierno español lo persiguieron toda su vida por el mundo. A las embajadas europeas enviaron las siguientes señales pidiendo su captura. Comillas, Francisco de Miranda, súbdito español de unos 30 años de edad, facciones regulares,
aspecto resuelto, color moreno, dientes claros, cabellos negros. Se expresa con vivacidad tanto en francés como en inglés, que habla con facilidad. Es una persona audaz y astuta, comillas. Este es un retrato hablado de Miranda posiblemente muy cercano a la realidad. En 1790 estableció su hogar en Grafton Street, en Londres, con el anuncio de que mi casa será siempre el punto fijo para la independencia y libertades del continente americano. Pasado algún tiempo, en 1802 se casa con Sarah Andrews. Se dice que era su ama de llaves. Tienen 2 hijos, Leandro, que nace en 1803, y Francisco en 1805. Son bautizados como católicos en el arzobispado de Westminster. Hay quienes afirman que su matrimonio con Sarah, mujer de extraordinaria belleza, se efectuó en Escocia y que ella era hija de un rico hacendado judío asentado en el condado de Yorkshire. Lo que era su ama de llaves puede ser una mala interpretación de una expresión de Miranda en su testamento, en el que cariñosamente se refiere a ella nombrándola como mi fiel ama de llaves, Sarah Andrews. Pasados los años, en esa casa que era la de su viuda, se hizo toda la gestión del reclutamiento de la Legión Británica. También fue la posada de todos los americanos que viajaban a Londres en busca de apoyo para la independencia. Sarah murió en Londres en 1847 y fue enterrada en el cementerio de Kensal Green. Cubre su tumba una sencilla lápida para el recuerdo que dice Sarah Miranda. Descendientes. Sus hijos vinieron a Colombia buscando su destino, indudablemente por haber oído a su padre expresarse elogiosamente de la Nueva Granada. Francisco fue oficial del ejército colombiano y en condición de tal participó en la campaña del Perú a órdenes del Libertador. Antes de viajar a América había adelantado estudios en una academia militar francesa. Al final de la campaña hacía parte de la 3ª división al mando del coronel Bustamante, dejada por Bolívar en Lima a su regreso a Colombia. Recordemos que esta unidad se sublevó en contra del Libertador, protagonizando un desafortunado escándalo. Pues bien, el teniente Francisco Miranda fue arrestado por no estar de acuerdo con sus jefes insurrectos en Lima. Posteriormente lo encontramos en Bogotá perteneciendo con el mismo grado al batallón Vargas. El 30 de octubre de 1827, en Fucha, en duelo, dio muerte de un tiro de pistola en la cabeza al cónsul general de los Países Bajos, un señor Stubbs. Fabio Lozano al respecto apunta: uno de sus hijos, Francisco, de trágicos destinos, protagonizó en Bogotá una página digna del caballero d'Artagnan, que la tradición azorada conserva. Mató en duelo por una dama al cónsul de Holanda y por su causa, al conjuro del padre Margallo, se desplomó la capilla del Sagrario. Actuó más tarde en una guerra civil y fue fusilado en Belén de Cerinza. El otro, Leandro, de notable parecido con su ilustre padre, según dijo Bolívar, fue periodista y diplomático y dejó aquí su sangre en una altísima familia de la sociedad Suárez Acosta. Los dos merecieron predilección por parte del Libertador y del general Santander. Hasta aquí Lozano. El teniente Miranda desapareció de Bogotá para ponerse a salvo de la justicia que consideraba la muerte en duelo como un asesinato. El 5 de marzo de 1828 se encuentra en La Guaira como teniente del batallón Carabobo, según algún documento en el que aparece su firma. Se dice que a mediados de 1829 está en inmediaciones de Popayán. En octubre de ese año aparece como edecán del general Tomás Cipriano de Mosquera en Guayaquil. En el decreto sobre organización del Ejército del Centro, vale decir del Ejército de Colombia, dictado en Funza el 18 de abril de 1831, figura en la división Callao como adjunto del Estado Mayor Divisionario y con el título y grado de segundo comandante graduado. 8 días después fue el combate de Cerinza, donde terminó su vida.
Dos cosas deben quedar claras con relación a la muerte del teniente Francisco Miranda. Primera, que cuando murió hacía parte del Ejército de la Nación a órdenes del general Briceño, quien fue derrotado el 25 de abril en Cerinza, enfrentando las tropas de un general Moreno que venía de los llanos. Y segunda, que fue tomado prisionero y fusilado, sería mejor decir asesinado en compañía de otro oficial de nombre Baldomero González. Era la guerra civil en contra del general Urdaneta. Su hermano Leandro Miranda, el 22 de agosto de 1829, en una carta personal al Libertador le dice: antes de concluir, Vuestra Excelencia me permitirá darle las más expresivas gracias por la consideración con que ha sabido distinguir a mi hermano. Confío que él no perdonará esfuerzo para hacerse digno de las recompensas con que Vuestra Excelencia ha premiado ya sobradamente a sus pequeños servicios. Es importante esta cita por cuanto puede haber suspicacias con relación a la relación que pudo haber con los hijos de Miranda y el Libertador por razones obvias. Leandro Miranda, el hijo mayor del precursor, vino a Bogotá a los 20 años de edad en 1824 y dedicado con éxito al periodismo. Fundó El Constitucional, que se publicaba en inglés y en español desde mayo de 1824 hasta 1827. Antes de su viaje a Bogotá, en su adolescencia colaboró en Londres como secretario de Francisco Antonio Sea, cuando se desempeñaba como enviado neogranadino. Eduardo Posada nos dice: Santander dijo a Bolívar el 6 de junio de 1825, comillas, cuando vea al hijo de Miranda le insinuaré lo que usted me dice, yo creo que él no tiene a usted por su enemigo. Su constitucional es positivamente moderado. Hasta ahí la cita de Posada. Cuando cumplía labores periodísticas fue vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde llegó a ser oficial mayor hasta 1830, cuando es enviado a Londres como secretario de la legación colombiana, dirigida por José Fernández Madrid, a quien reemplazó oficialmente a su muerte. En dicho cargo cumplió con acierto y diligencia importantes funciones y encargos. Dadas sus habilidades y conocimientos de temas económicos y financieros, fue nombrado en Caracas como director del Banco Colonial Británico, cargo que desempeñó de 1839 a 1849 con gran éxito. Contrajo matrimonio con Teresa Dalla Acosta Sublet y Jerez de Aristigueta, hija del financista Juan Bautista Dalla Acosta y una hermana del general Carlos Sublet. Después de su desempeño en el banco fue nombrado cónsul en el Perú y posteriormente desempeñó el mismo cargo en el Medio Oriente. Cumplida esta etapa en el servicio exterior, se radica en la capital francesa. Leandro Miranda Andreus murió en París en 1886 y sus restos reposan en el cementerio Père Lachaise. Con respecto a la descendencia de Leandro Alberto Ancísar anota: Isabel Cecilia de Miranda y Dalla Acosta, nieta del generalísimo, iniciará la descendencia desposando al genovés Giovanni Bartolomeo Costa, de quien tendrá 7 hijos y, sorpresa, tendrá 2 yernos colombianos. Teresa Isabel Acosta de Miranda se casará con el médico bogotano Diego Emilio Álvarez y María Adelaida con otro médico colombiano de Prosapia en Florencia en 1889, Roberto Suárez y Perú de la Crua, nieto del edecán de Bolívar, cuyo hijo Diego Suárez Costa de Miranda será ministro consejero de la Embajada de Colombia en Washington y en las Naciones Unidas en 1952. Desposó con norteamericana pero sin hijos, era pues tataranieto de nuestro prócer. Hay un episodio de la vida de Miranda poco conocido con relación a una supuesta hija extramatrimonial nacida en 1795. En principio podría decirse que el asunto carece de seriedad histórica, pero lo encontramos en un artículo de Alberto Ancísar Mendoza que dice: más conocida como el doctor James Barry, discretamente protegida por él en calidad de padrino de Miranda,
Algunos creyeron fuese ilegítima de algún hombre prominente, y la cual en su adolescencia, aconsejada por su padre Miranda, se disfrazó de hombre por el resto de su vida a fin de poder realizar sus estudios médicos como primera mujer graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo en el año de 1812. La o el doctor Barry llega a ser general de brigada asimilada a la inspectoría de los hospitales de los ejércitos británicos. Hasta practicó cirugías cesáreas en la ciudad del Cabo de Sudáfrica. Cuando colapsó nuestra primera república, dice el historiador a quien nos estamos refiriendo, se disponía a embarcarse hacia Venezuela para volverse médico cirujano del ejército patriota en Venezuela y acompañar a Miranda, que era su comandante. Hasta aquí en Císar. Dejamos al criterio del lector y en este caso de quienes me oyen la interpretación de la anterior referencia. Con relación a la descendencia de Miranda es necesario decir que hay indicios serios de que su hijo Francisco, muerto en Serinza, asesinado, como hemos dicho, tuvo una hija. Gálvez al respecto dice: la prueba irrefutable es una carta de Leandro Miranda, el hijo del precursor, escrita en 1850. Leandro es un hombre serio, director del Banco Británico en Venezuela. En esta carta dirigida a un amigo, le pide ayudarle a buscar a Avelina, hija de su hermano Francisco. Dícele que él la busca desde hace muchos años, quiere tenerla a su lado y agrega: voy a retirarme a Inglaterra, pues me basta la fortuna que tengo. Si Avelina aparece y es virtuosa y digna, será para ella la fortuna que nos dejó Lady Stanhope y que yo no he querido tocar. Este es un aspecto muy conocido y muy importante de la vida de Miranda con relación a esta dama. Un director de un banco inglés no miente. ¿Y con qué fin mentiría? Lady Hester, romántica, generosa, hasta lo absurdo enamorada de Miranda, se convertirá desde 1810, cuando él ha partido de Venezuela para no volver jamás a Londres, es protectora de la mujer y de los hijos del prócer. Y no cabe duda de que el precursor huye de Lady Hester como huyera de Catalina, y es que, por grande que sea su amor por la inglesa, con mayor pasión y exaltación amaba a su patria, que ya es libre y lo llama. Hasta ahí la cita. Su sueño y destino, la libertad de América. Desde su adolescencia soñaba con ser el libertador del continente. Por esta razón, sintiéndose impedido desde su ciudad natal para cumplir su sueño, pese al lugar de distinción y consideración de que gozaba en Caracas, inició su ininterrumpido peregrinar por el resto de su vida, en búsqueda de ese ideal, encontrando triunfos, derrotas, glorias y traiciones. Con razón se habla de su vida prodigiosa. Los otros personajes, también llamados precursores, tuvieron como él el ferviente deseo de contribuir a la emancipación de sus patrias. Pero en cambio Miranda alimentó el propósito de emancipar toda la América española desde el Golfo de México hasta el Cabo de Hornos, emancipación que soñaba realizar al impulso de su propia inteligencia y circunstancia y valor. Concepción esta, la más grandiosa, porque abarcaba a todos los países hermanos del continente, y la más generosa porque salíase de los límites del cielo regional. También la más lógica, porque la independencia aislada de una determinada colonia no podría sostenerse, no podría conservarse, entre tanto existieran otras colonias irredentas que pudieran servir de futura base para la organización de una acción de reconquista española. Al respecto nos dice Otero da Costa: el continente, ese vasto globo que se proponía arrebatar al cetro español, se llamaría en adelante continente colombiano. El almirante don Cristóbal Colón había descubierto estas Indias, mas la posteridad ingrata con él les había dado el nombre de América en memoria del aventurero florentino Américo Vespucio. Ese olvido sería corregido justicieramente en estas latitudes,
y ahora el Nuevo Mundo, en vez de continente americano, sería llamado el continente colombiano, según los sueños de Miranda. Y el continente así emancipado, soñaba Miranda, contaría con un ejército, y ese ejército se denominaría el Ejército de Colombia, tal cual lo promulgaba en los documentos oficiales que diariamente lanzaría ante la faz de las naciones para dar a conocer sus órdenes administrativas, sus decretos y bélicas proclamas. Aquí hay una falta gravísima de olvido de nuestro ejército para con Miranda. Él fue el verdadero fundador del Ejército de Colombia. A su regreso de Rusia y de Francia, Miranda sin desmayo continúa su labor incesante por la libertad de América. El 14 de febrero de 1790 fue recibido por el primer ministro británico William Pitt en Hollywood y comenzó la brega. Desde ese día hasta el día de su muerte, Miranda girará alrededor de la política de St. James como preso entre las redes de una formidable tela de araña. En su lugar, o mejor, en su labor titánica, todo lo consiguió y nada consiguió del gabinete de los talentos. 1000 veces sus proyectos fueron aceptados y los elementos estuvieron listos, y 1000 veces la calculadora y flemática Inglaterra hizo tascar el freno al noble visionario en espera de una mejor ocasión. Esta es la fase culminante de la obra de Miranda, la que a su personalidad y cariz inconfundible lo ha elevado a la oligocracia de los héroes y de los genios. Mientras se debatía en este pugilato memorable con el primer británico, burlando las acechanzas y celadas de la corte española, era además el centro luminoso y fecundo de la insurgencia de todo nuestro continente. Como queda dicho, él inspiró a Nariño, él inspiró a Bolívar, él inspiró a O'Higgins y a San Martín. Él encarnó el espíritu prodigioso de los nuevos tiempos, es por antonomasia el precursor, y siempre nos olvidamos de eso. Complementaba la mente inquieta de Miranda su plan, según el maestro Otero, en los siguientes términos. Un día de principios de 1808, obsesionado con sus perennes ideales, exponiendo ante Lord Castlereagh, secretario de Guerra y Colonias del Imperio Británico, sus planes para la independencia de América, trazaba en misiva memorable el mapa del futuro continente, el que dividía en 4 grandes naciones lo suficientemente fuertes y vigorosas como para enfrentarse a cualquier posible ataque reconquistador del porfiado español. México y Centroamérica formarían un solo estado, otro Chile y el Perú, otro Buenos Aires y Tucumán, y por último un cuarto estado que sería compuesto del nuevo reino de Granada, la Capitanía General de Venezuela y el reino de Quito. Hasta aquí Otero. La mentalidad y temperamento de Miranda eran definidos y se reconocían en sus decisiones rotundas y certeras. Hay 2 frases que, aunque la primera es de Federico II de Alemania, que fue subalterno de Miranda en Europa cuando era general del ejército francés, hacían parte de su credo y su mentalidad. Comillas, las guerras y los tratados que no se basan en cañones son lo mismo que música sin instrumentos. La suya, su frase, dice: conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza. En esas 2 frases se condensa la mentalidad de Miranda. Así pensaba, así actuaba. De este sueño que forjó despierto el precursor Miranda, solo se hizo realidad la Gran Colombia, cobijada por la bandera que aún nos queda, y es lo único por culpa de mentalidades enanas, comparadas con las de ese hombre tocado por el genio creador y la inspiración de un hombre, de un héroe. Sus planes estratégicos. La concepción estratégica de Miranda para conseguir la libertad de América Hispana era la de un hombre que conocía el problema,
que pretendía enfrentarse en toda su dimensión y complejidades. Hoy, vista a 200 años de distancia, puede considerarse admirable si bien el tiempo y conocimientos geográficos, así como los medios disponibles, puedan hacer parecer errados varios presupuestos. Comprendía que la idea solo podría realizarse mediante la conjunción de voluntades políticas y el apoyo logístico de las tres potencias del momento, a saber, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Algunos de sus críticos, que no tenían la capacidad de comprenderlo, lo tachaban de iluso, irreal y en ocasiones, para ofenderlo, de desequilibrado. La situación política de las tres potencias, como ha sido siempre, se movía alrededor de los intereses comerciales y geopolíticos cambiantes con una rapidez inusitada, así como de la perfidia y mala fe de muchos funcionarios importantes de la época, todo lo cual dificultaba los planes de Miranda. Cuando recibía la promesa del apoyo de alguna de ellas, las otras entraban en conflicto de intereses que malograban sus propósitos. Esto se repitió en el tiempo hasta hacer naufragar siempre sus proyectos. Pese a ello, nunca se dio por vencido. Siempre de cada revés obtenía más brío, decisión para insistir en su empresa. Muchas veces los ingleses le pidieron planes que archivaban con gran cantidad de pareceres y disculpas, sustentadas en la política y circunstancias de la situación de Europa en el momento. Algunos de dichos planes son de gran valor político y militar, pero dadas las circunstancias de tiempo, dejamos de lado esos planes en esta lectura. En este orden de ideas es oportuno tomar de Juan M. Aguilar el siguiente relato ajustado a la realidad de los acontecimientos, basado en una investigación realizada por él y tomando como base documentos inéditos, existentes en el Archivo General de Indias de Sevilla. Y dice: la alianza entre España y Francia, sellada por el Tratado de San Ildefonso del 19 de agosto de 1796, hizo comprender a don Francisco de Miranda que, si bien no podía esperar ninguna ayuda para sus planes del gobierno francés, en cambio era esta una gran oportunidad para la cooperación de Inglaterra. Volvamos y pensemos el año en que esto ocurría, 1796. En uno de tantos planes elaborados por Miranda para sus potenciales colaboradores con la causa, en 1790 planteaba su plan de guerra de la siguiente manera, una síntesis. El ataque a las posesiones españoles debía empezar por el este del istmo del Darién. Inglaterra debería dar 8.000 hombres de infantería y 2.000 de caballería y 5.000 soldados los Estados Unidos. La opción sería muy grande, porque además de estar casi desguarnecidas aquellos territorios, muchos oficiales estaban conformes con el plan. Inglaterra daría 30 millones de libras esterlinas a cambio de las ventajas comerciales que se le concedieran. Eso fue el plan que nunca se inició. El cambio constante de las circunstancias políticas la sufría Miranda sin piedad. Fracasaba un plan y de inmediato el gobierno inglés auspiciaba, como si fuera un juego de nunca acabar, la iniciación del planteamiento de otra campaña. La declaración de guerra entre Francia e Inglaterra en mayo de 1804 y la vuelta de Pida al poder ocasionaron la presentación de numerosos proyectos referentes a las colonias españolas. La última campaña, la de 1810. Ocurridos los acontecimientos de Caracas de 1810, la Junta Suprema envió a Londres a Simón Bolívar, a Luis López Méndez y a don Andrés Bello para adelantar gestiones político-administrativas ante el gobierno inglés, como todos lo sabemos y la historia nos lo repite en todos los elementos que están a nuestra disposición. En dicha metrópoli encontraron a Miranda dedicado a su ininterrumpida labor de materializar su sueño independentista, quien se convirtió en su consejero, orientador y colaborador sin sombras ni restricciones.
La comisión lo convenció sin dificultad de su regreso a la patria para liderar las acciones consiguientes al grito de independencia y enfrentar las amenazas. En efecto, en diciembre de dicho año, está en Caracas con la acogida emocionada y patriótica de la mayoría de los habitantes de todas las clases sociales. Miranda, como la sociedad y el pueblo en general, creyeron que se hacía realidad el sueño de la libertad tan largamente acariciado, de pronto se equivocaban. Pero infortunadamente casi de inmediato principiaron a percibirse fallas, ambiciones políticas en todos los ámbitos de Venezuela. A este respecto, nada mejor que la descripción de Fabio Lozano para comprender este estado de confusión y contradicciones que afloraron, cosa que no ha sido extraña, nos podemos dar cuenta. Comillas, los días alegres que siguieron a la proclamación de independencia fueron breves en la Confederación Venezolana. Lo ambiguo de la situación internacional del nuevo Estado, la inseguridad en la organización interna, la disparidad de las aspiraciones políticas y las encontradas aspiraciones personales entre los hombres dirigentes y el espantajo de una reacción realista siempre delante, con todo contribuía a que fuera azarosa la vida y a mantener los ánimos en angustiosa incertidumbre. El Congreso legislaba para todas las provincias de la antigua Capitanía General, pero no todas las provincias atendían la voz del Congreso y algunas, como Guayana, Coro, Maracaibo, rechazaban esa autoridad por la fuerza. Un levantamiento se produjo en Valencia que hizo necesario el envío de un ejército de 4.000 hombres a órdenes del general Miranda el 13 de agosto de 1811, pero como si un sino fatal lo persiguiera a todas partes, esta campaña victoriosa de 25 días le acarreó al general vivas censuras y multiplicadas contrariedades. Hubo de responder ante el Congreso por su conducta. Con enardecida elocuencia se defendió de todas las acusaciones y reivindicó su prestigio. El partido mantuano, que nunca lo miró con buenos ojos, cerró francamente contra él y él, por proceso muy humano, se dio a cortejar a las gentes de color y de las clases más bajas. Hasta aquí Lozano. Para Miranda no existió el destino o la suerte que le favorecieran. Cuando se anunciaba su participación era un engaño, un espejismo que llevaba inexorablemente a consecuencias nefastas. Un hado misterioso lo acompañó a lo largo de su vida. Los éxitos pasajeros que obtuvo se debieron a su esfuerzo, tenacidad y presencia de ánimo, en una palabra, a su personalidad, preparación y cultura, así como a su don de gentes. El 26 de marzo de 1812 tuvo lugar un terremoto devastador en la mayoría del territorio de Venezuela que redujo a escombros los pueblos y ciudades. Este es un aspecto conocido. El fanatismo religioso, la ignorancia y el miedo desmoralizaron y llenaron de temor a los habitantes, arrebatándoles la moral y el entusiasmo. Las tropas del ejército en gran proporción desertaron. Muchos comandantes se escondieron. Todo estaba perdido para la patria, como lo dijo Miranda. El enemigo sacó ventaja a favor de los realistas. El capitán Domingo Monteverde y el mariscal Emparán, dos bárbaros inígados y con deseos incontenibles de aprovechar tan significativa ocasión para vengarse y sembrar más terror y desesperanza contra todos los criollos, saciaron sus irracionales instintos con la persecución al pueblo indefenso y sobrecogido por el miedo. El 23 de abril de 1812, tarde en la realidad, Miranda fue nombrado generalísimo de todos los ejércitos e investido de poderes absolutos para la salvación de la patria, cuando todo estaba perdido, claro. Eficazmente ayudado por los oficiales extranjeros Robertson, MacGregor y Ducaila, logró pronto aumentar el pie de fuerza y vigorizar en los cuarteles la moral y la disciplina. El doctor Miguel Peña y don Manuel María de las Casas fueron nombrados administradores del puerto de La Guaira y el teniente coronel Simón Bolívar, jefe de la plaza fortificada de Puerto Cabello, la más importante por todos los aspectos de las ciudades costeñas, a cuya suerte se consideraba con razón vinculada la suerte de la República.
Miranda, entre tanto, estableció su cuartel general en Maracay y dedicó tiempo precioso para las acciones militares en acciones importantes de gobierno que eran acremente criticadas por los políticos que esperaban una acción militar inmediata y contundente contra el enemigo. Como resultado de esta situación favorable para sus planes, Monteverde atacó y ocupó sin resistencia la ciudad de Valencia en los primeros días de mayo de 1812. El jefe español, como era de esperarse, se preparó para el ataque de las tropas de Miranda, que no se produjo. Miranda estaba dedicado a los asuntos administrativos y políticos, y claro, a defenderse y poner en forma a sus tropas, con las cuales hacía demostraciones y exhibiciones de fuerza que ya estaban poniendo en ascuas a Monteverde. El generalísimo trasladó su cuartel general y su ejército a la victoria. Ni los historiadores ni los tratadistas militares han encontrado cabal explicación a la actuación del general Miranda. A todas luces tuvo connotaciones inexplicables, dada su experiencia y conocimiento de la situación. En su tiempo, los dirigentes caraqueños lo consideraron un criminal. Lo cierto es que esta circunstancia se mantiene en lo inexplicable, en la penumbra, pero no en el olvido. El 30 de junio se produjo en Puerto Cabello un acontecimiento que decidió el éxito de la guerra. Francisco Fernández Binoni, oficial de Bolívar, arrió la bandera republicana del Castillo de San Felipe y dio lugar a que en los demás fuertes ocurriera lo mismo. Decía Bolívar, explicando su vergüenza, su pena ante su jefe Miranda: la patria se ha perdido en mis manos, dijo en una carta a Miranda. Años más tarde escribió: la suerte infausta del castillo de Puerto Cabello destruyó mi patria y me quitó el honor. Cierro comillas. Con este nefasto acontecimiento se perdió la República y Miranda terminó traicionado de la manera más infame por sus hombres y entregado a las tropas del rey, su eterno enemigo, que tomó venganza sepultándolo vivo en una mazmorra. Con razón y pleno conocimiento, al enterarse de la pérdida de Puerto Cabello en medio de su gran preocupación y sentimientos de frustración y desengaño, expresó en una frase que ha recorrido la historia sus sentimientos así: qué desventura, Venezuela está herida en el corazón. Miranda y Colombia. Colombia está unida por vínculos especialísimos de gratitud y afecto a Miranda. Él le dio el nombre, él le dio la bandera, él contribuyó poderosamente a su independencia, él inspiró sus primeros pasos en la vida internacional, él fue maestro y amigo de Nariño, maestro glorioso precursor, y fue maestro y precursor de Bolívar, a quien nosotros veneramos como el libertador y padre. En la hora más dura y decisiva de su carrera, Miranda quiso refugiarse en nuestra patria. Este es un aspecto casi desconocido. Caracas dio su grito de independencia el 19 de abril, ya lo dijimos, de 1810, Bogotá el 20 de julio siguiente. Los dos magnos movimientos son hermanos. Los dos hijos de Miranda tienen un periodo de gestación idéntico. Los dos son pilares de la fábrica grandiosa, amasada con sangre, con heroísmo y con gloria, sobre la cual se empina la figura de Bolívar para recibir la consagración ecuménica. Hay un hecho que consideramos de la mayor importancia histórica, que tiene que ver con la idea de Colombia, y ocurre el 25 de febrero de 1806, días antes de izar por primera vez la bandera colombiana, hecho que ocurrió el 12 de marzo a bordo del Leander, en desarrollo de su aventura hacia las costas venezolanas, que corresponde a su autonombramiento como comandante del Ejército de Colombia. En efecto, en dicha fecha, buscando oficializar sus acciones ante sí, ante el mundo y ante sus subalternos, nombra comandantes de unidades como un procedimiento que considera legítimo en la organización de su ejército expedicionario y se autodesigna como comandante
de este ejército en un documento que dice: don Francisco de Miranda, comandante en jefe del ejército colombiano, en virtud del poder y autoridad que invisto, por el presente constituyo y nombro a, y sigue una lista de personajes a la que nombra comandantes subalternos. Por su parte, el historiador venezolano Nucete Sardi nos dice: durante la travesía el general organiza su abigarrado ejército, su ejército colombiano, forma cuerpos de ingenieros, artilleros, dragones e infantes, fija el uniforme, nombra a los oficiales y hace que los que la ignoran estudien táctica. Todo en el barco es movimiento, se limpian fusiles, se arreglan bayonetas y espadas romanas. Unos fabrican estas para las lanzas y otros enseñan a los reclutas, y la imprenta trabaja en las proclamas y órdenes que prepara el comandante en jefe. Es un 12 de marzo, claro día de anunciaciones, y entre el ruido de las armas y las voces de mando tremó la izada por primera vez la bandera de Colombia. El general está en el puente, presidiendo la ceremonia, y el azul y el blanco amarillento y el rojo flamean soplados por las brisas del Caribe. Quizás el recuerdo de Catalina, protectora amable de los lejanos días de Moscovia, retoña en la memoria del adelantado que va a ser el Bautista y Cristo de la Libertad. Tal vez la bandera rusa que le obsequiaron en la corte moscovita, cuyo color blanco se ha convertido en amarillo por la acción del tiempo, es la que ahora asciende al cielo. Es quizás la que él posiblemente ideara un 19 de abril curiosa casualidad, al ver un regimiento de burgueses desfilando por las calles de Hamburgo con su uniforme amarillo, azul y rojo. ¿Qué duda cabe de que el general Francisco Miranda fue el primer comandante del ejército de Colombia? De la Colombia que él soñó y para la cual ideó y escribió su primera constitución. A esto casi nunca se hace reverencia. Pasado el tiempo, cuando Miranda llega a La Guaira a finales de 1810 para contribuir con la causa de la independencia, es recibido con demostraciones de afecto y reconocimiento. Le dan honor y mando. Una de sus primeras preocupaciones es concertar un tratado de unión y apoyo con el nuevo reino de Granada, para lo cual designa y envía al canónigo Madariaga con el cargo de comunicar las ideas y planes de Miranda, pero fundamentalmente propender por la defensa de los grandes derechos y soberanía del pueblo colombiano. Este aspecto es muy poco conocido. Evocación que aceptó sin vacilar Acevedo y Gómez, secretario de Estado y Relaciones Exteriores de Cundinamarca, manifestando al embajador en oficio el 15 de marzo de 1811 que el Poder Ejecutivo hallábase dispuesto a darle audiencia al comisionado de Venezuela, habida consideración de que ambos estados estaban erigidos legítimamente por la soberanía de los pueblos colombianos. Tales las propias y exactas palabras de aquellos memorables documentos. Colombia, Colombia y siempre Colombia. El fuego sagrado lo propagaba Miranda con la fe y el entusiasmo que nacían de su carácter tenaz y de su amor al americanismo integral. El convenio colombianista fue firmado, importante dato, el 28 de mayo de 1811 y ratificado en Caracas el 22 de octubre del mismo año. Gracias a Miranda, Colombia y Venezuela, las hermanas gemelas del mundo de Colón, cobraron la gloria de haber pactado el primer tratado internacional de que tengamos noticia, se haya firmado en esta América española. Trágico final. Ocurrida la traición de Puerto Cabello, anteriormente referida, dice Fabio Lozano, un hálito fatal plegó las banderas independientes, no se pensó ya sino en capitular, y se capituló en efecto. Un ejército regular de 4.500 hombres, comandado por un general de alta escuela, rindió las armas sin dar un tiro a una banda de beduinos, inferior en número y capitaneada por un oscuro caporal, que era en esos instantes lugarteniente de un rey prófugo y que cifraba su preponderancia en una bochornosa traición.
inescrutables arcanos providenciales. El comisionado que suscribió la capitulación en nombre de Venezuela fue el marqués de Casa León, agente secreto realista. Miranda aprobó ese pacto el 25 de julio de 1812, creyendo ingenuamente que salvaba a la patria, pero sacrificando en verdad el fruto de 30 años de esfuerzos gloriosos, su honor, su libertad y aún su vida. No era culpable, pero lo parecía, se ha dicho con justicia. Pobre grande hombre, termina su carrera bajo la pesadumbre ominosa del mismo fatum que presidió a todas las horas solemnes de su existencia. 5 días después, Simón Bolívar, el jefe sorprendido en Puerto Cabello, Manuel María de las Casas, que estaba vendido a Monteverde, y Miguel Peña, rémora eterna de la causa independiente, lo detendrán en La Guaira por traidor y lo entregarán a los beneficiarios de esa traición para que lo llenen de escarnio, lo carguen de hierros infamantes y lo hagan morir de desesperación en las bóvedas del Arsenal de la Carraca en Cádiz, 4 años más tarde. Aún está vacío el túmulo que espera sus cenizas en el Panteón Nacional de Venezuela. Fueron grandes sus yerros y sus faltas, pero dominando la onda tenebrosa de los tiempos, su gloria como una luz indeficiente irradia de la cumbre avilena, fecunda que lo llevó en las entrañas hasta las más apartadas lejanías de las tierras que bautizó Vespucci. Aquí termina la cita de Lozano. El final de Miranda no puede ser más triste y cruel. Sus carceleros se vengaron de él siguiendo instrucciones desalmadas. En sus postreros días, fatigado de gloria y desengaños, su amargura fue infinita. Pudo de pronto haber perdonado a sus carceleros vengativos en Cádiz, pero nunca a quienes lo traicionaron en su patria en aquella noche vergonzosa en que lo entregaron a los españoles. Refiriéndose a su prisión, ya en agonía, expresó: me duelen más las cadenas que llevé en La Guaira. Es de necesidad histórica transcribir el siguiente pasaje de Luis Augusto Cuervo. El 14 de julio de 1816, después de larga y penosa enfermedad, murió en el hospital del Arsenal de la Carraca el caballero errante de la libertad. Su fiel criado Pedro José Morán comunicó a Londres, a su esposa y al gobierno de Inglaterra. Hoy, decía él, a la 1:05 de la mañana entregó su espíritu al Creador, mi amado amo don Francisco de Miranda. Los monjes lo llevaron, no me permitieron hacerle exequias, y en el mismo estado en que había expirado, con colchones, sábanas y demás ropas de cama, se apoderaron de él y lo llevaron a enterrar. Poco después regresaron y se llevaron sus ropas y demás cosas que le pertenecían para quemarlas. Hasta ahí la cita. Es imposible terminar esta lectura sin afirmar que los escritos y documentos de Miranda, que se salvaron de su trágico final, son pruebas irrefutables de que él fue el inspirador y el alma de muchas actuaciones, manifiestos, discursos, constituciones de los países de América. Esto es una realidad irrefutable. No es sino mirar esos documentos y comparar con los documentos que aún existen de Miranda. El final de este gran hombre es doloroso y necesariamente debió caer como maldición insalvable sobre la vida de quienes lo utilizaron y lo traicionaron. La historia, a manera de compensación, ha visto la necesidad de reconocer su grandeza y expresar con un grito al infinito, acogiendo para ello el título del libro de Briceño Peroso. Comillas, Miranda fue el maestro de los libertadores. Muchas gracias.